Saludos cordiales, les habla Joan Fernando Chipía Lobo y les voy a presentar pensamiento bioestadístico en la toma de decisiones de las organizaciones de salud, caso Kamiula. En el marco del segundo simposio de negocios y desarrollo internacional y en el primer encuentro de la Red Venezolana de Estudios Organizacionales, la ponencia se desarrollará de acuerdo al siguiente esquema: introducción, tema de interés, objetivo, aproximación epistemológica, metodología, explicación inicial del caso Kamiula y consideraciones finales. De modo general, les puedo señalar que me desempeño como profesor de pre y posgrado de bioestadística en la Facultad de Medicina de la Universidad de los Andes en Mérida, Venezuela. Soy editor jefe de la revista JICOS de la Universidad de los Andes. Mis líneas de investigación son bioestadística, didáctica de la estadística, educación a través de las tecnologías de información y comunicación y salud pública. Y actualmente soy estudiante del doctorado en ciencias organizacionales. A modo introductorio les puedo señalar que esta ponencia se desarrolla en base a tres constructos fundamentales: el pensamiento bioestadístico, las organizaciones de salud y la toma de decisiones. En el contexto de Kamiula, es decir, el Centro de Atención Médico Integral de la Universidad de los Andes, considerando el marco de los estudios organizacionales. Tema de interés. Es oportuno señalar que en los últimos años se han producido grandes cambios a nivel mundial, nacional y local en materia de salud, los cuales deberían traducirse en medidas. Han existido transiciones sociales, demográficas y epidemiológicas. Podemos señalar algunos elementos como el envejecimiento de las poblaciones y el aumento creciente de enfermedades crónicas por los cambios en los estilos y hábitos de vida. Esto genera cambios organizacionales, lo que influye en la planificación de las políticas de salud, además de los cambios necesarios en los servicios y la gerencia de los procesos de atención sanitaria. La Organización Mundial de la Salud, OMS, 2013, indica que se han redefinido las responsabilidades y los objetivos de los gobiernos en el sector salud. Es oportuno señalar que las actividades asociadas a la atención de las organizaciones de salud han cambiado, es decir, se han transformado. Su actuación en la actualidad requiere de enfoques multi e intersectoriales que contemplen la atención integrada, que pueda enfrentar el aumento de enfermedades crónicas tanto transmisibles como no transmisibles, con acciones de promoción de salud y prevención de las enfermedades en la comunidad y familia. En los modelos antes señalados, es decir, donde la organización de salud utiliza enfoques multi e interdisciplinarios, un elemento fundamental es la toma de decisiones, porque permite alcanzar los objetivos previamente planteados en las organizaciones de salud. Solano 2003 señala que algunos de los ingredientes para tomar una decisión son información, conocimiento, experiencia, análisis y buen juicio. Entonces, para tomar decisiones, la información es fundamental. Y cabe señalar que la información de salud puede ser procesada de manera adecuada a través de la bioestadística, la cual está basada en un proceso de recolectar y procesar datos para analizar e interpretar la información, buscando que esa toma de decisiones ante situaciones de incertidumbre en un contexto y tiempo determinado tenga la mayor probabilidad de éxito. Por tanto, los profesionales sanitarios deben manejar los indicadores de salud que miden el desarrollo de los pueblos, los cuales determinan las actividades que requieren mayor atención, es decir, dónde y en qué aspectos se requieren enfocar las acciones de los gobiernos. Esos actores sociales, es decir, esos actores del proceso salud de enfermedad, deben ir más allá de la hiperespecialización,
Por tanto, se debe hacer una reforma del pensamiento, pues deben ser capaces de relacionar los conocimientos y resultados entre sí. En otras palabras, asociar las partes con el todo y el todo con las partes presentes en las organizaciones de salud. Por tanto, está muy relacionado con el pensamiento bioestadístico, que puede concebir la relación de lo global con lo local y lo local con lo global. Para ello es necesario un cambio de la visión reduccionista del método de investigación a una visión más amplia, con múltiples alternativas, que considere la complejidad para encontrar y afrontar los problemas en formas de redes de conocimientos, tratar de estudiar el fenómeno con la mayor amplitud posible, considerar las múltiples dimensiones y variables del proceso salud-enfermedad, que permita generar una espiral fractal infinita. El pensamiento bioestadístico, digamos que no hay una definición formal sobre el mismo, pero una aproximación de este pensamiento bioestadístico está relacionado con el pensamiento estadístico definido en la Asociación de Educación Estadística a finales de los años 80. Con la lógica del pensamiento epidemiológico, es decir, de todos los actores relacionados con esta disciplina de estudio, y con la salud pública, es decir, el salubrista. Cuando se logra sumar esos tres tipos de pensamientos, se logrará una aproximación a lo que es el pensamiento bioestadístico. El pensamiento bioestadístico parte del fenómeno que se desea estudiar, tratando de desentrañar las variables que están presentes. Por ello es fundamental en las organizaciones de salud. El pensamiento bioestadístico parte del fenómeno que se desea estudiar, tratando de desentrañar las múltiples variables de ese proceso de salud-enfermedad. Trata de comparar eventos y grupos, explicar la etiología y la multicausalidad, así como también construir modelos que puedan ser modificables y consideren la variabilidad, es decir, que se elaboran con parámetros estadísticos con el objeto de mostrar la realidad que se investiga en las organizaciones de salud. La metodología de este pensamiento bioestadístico para la toma de decisiones se puede estructurar a partir de la organización de un tema, un plan, los datos que han sido recolectados y todo el proceso para hacer unos análisis y concluir con unas reflexiones, considerando que nos encontramos inmersos en una cultura, una sociedad y en un planeta dentro de un proceso de desarrollo histórico establecida en un espacio determinado, que busca identificar formas de estudiar y responder a las cuestiones fundamentales como la vida, la muerte, la salud, la enfermedad, para lo cual se deben integrar dinámicas internas y condicionantes externos de la organización. El pensamiento bioestadístico se pudiera pensar que está muy relacionado con las teorías de la administración y las teorías organizacionales. Sin embargo, como está planteado, es necesario investigarlo desde los estudios organizacionales, los cuales están definidos por Klett y Hardy en 1996 como una serie de conversaciones, en particular de aquellos investigadores organizacionales que contribuyen a construir las organizaciones mismas por medio de términos derivados de paradigmas, métodos y supuestos, ellos mismos derivados de conversaciones anteriores. Es un campo de conocimiento particular que se presenta con características contrastantes respecto a las teorías que gozan de mayor reconocimiento institucional. Por tanto, el pensamiento bioestadístico está inmerso en los estudios organizacionales, porque a través de la teoría crítica trata de explicar
la emancipación del hombre, es decir, de los actores sociales presentes en el proceso salud-enfermedad con un enfoque postmoderno. El pensamiento bioestadístico está relacionado con los estudios organizacionales en lo ontológico, epistemológico y metodológico. Ontológicamente porque busca construir la realidad en que se encuentra inmersa de manera intersubjetiva, partiendo de que las organizaciones de salud son objetos empíricos. Cuando se observa una organización, se ve algo en particular. Ese algo en particular que se quiere observar y se quiere relacionar con el pensamiento bioestadístico tiene que ver con la toma de decisiones, en donde la organización, tomando en cuenta la organización no como una cosa sólida o estática, sino modificable, maleable, flexible, cambiante, es decir, que se encuentra en constante transformación. En términos epistemológicos, los estudios organizacionales predominan posturas comprensivas, críticas y multidisciplinarias, lo que está sumamente relacionado con el pensamiento bioestadístico. Pues aunque el mismo está basado en la estadística, que es fundamentalmente cuantitativa, lo que se quiere generar es cómo el pensamiento bioestadístico influye en la organización de salud, en la toma de decisiones y cómo puede ayudar de manera sistemática en los procesos inmersos en la organización de salud, es decir, en las áreas clínicas, quirúrgicas y de promoción para la salud. En cuanto a los aspectos metodológicos, desde la perspectiva de los estudios organizacionales, se dice que se consideran diferentes métodos, que no se casa los estudios organizacionales con el paradigma cualitativo o cuantitativo, donde más bien se utiliza la complementariedad de métodos, y dada esta circunstancia podemos ver que el pensamiento bioestadístico tiene una base cuantitativa fundamental, pero para estructurar la gestión del conocimiento que se debe construir es necesario la parte cualitativa. Y dado que para estudiar este tipo de pensamiento es necesaria la subjetividad implicada en la participación del sujeto en la realidad a estudiar. Por esta razón, el marco teórico de los estudios organizacionales resulta un enfoque pertinente sobre el cual se busca desarrollar este estudio. A partir de este se podrá tener un enfoque comprensivo y contextualizado del pensamiento bioestadístico, de manera de abordar las singularidades como los procesos dinámicos que transcurren en el caso de estudio Camiula. El objetivo de esta investigación es construir una aproximación a un perfil del pensamiento bioestadístico en las organizaciones de salud para la toma de decisiones a través del estudio de casos Camiula. La aproximación epistemológica está basada en las categorías de análisis en las cuales inicialmente se da una definición del pensamiento bioestadístico, donde tal vez no lleguemos a dar una definición concreta, pero sí una aproximación a la misma, donde tratamos de combinar los diferentes elementos señalados anteriormente, donde se estudia las competencias del desarrollo del pensamiento bioestadístico, es decir, las actitudes, los conocimientos y los elementos procedimentales, como por ejemplo la utilización de las tecnologías de información y comunicación. Es importante la toma de decisiones desde el pensamiento bioestadístico en las organizaciones de salud y para llegar a una propuesta de un programa académico como una maestría en bioestadística y epidemiología. Para elaborar esto
se debe confluir la complejidad de Morin, el constructivismo social de Vygotsky, la teoría de Gestalt y la teoría de sistema, que permitirá estructurar las categorías de análisis de manera óptima. Para la metodología, en cuanto al diseño de investigación, el enfoque de investigación planteado es complementariedad de métodos, con énfasis en lo cualitativo y algunos elementos cuantitativos que servirán para sustentar el trabajo de investigación. El tipo de investigación es comprensivo, el diseño de ese estudio de caso específicamente se planteó para el Centro de Atención Médico Integral de la Universidad de los Andes. Los sujetos de investigación es el personal de salud del Centro de Atención Médico Integral de la Universidad de los Andes, las técnicas e instrumentos de recolección de datos propuestos son como técnica la entrevista y la encuesta y como instrumentos la guía semiestructurada con preguntas abiertas dirigidas a directivos y personal de salud, además de un cuestionario para observar las competencias en bioestadística. Para el análisis de datos se efectuarán análisis estadísticos sencillos e interpretación de las respuestas realizadas a las entrevistas. Descripción inicial del caso Camiola. El Centro de Atención Médico Integral de la Universidad de los Andes, CAMIULA, está ubicado en Mérida, Venezuela. Nace en el año 1958 bajo la figura de la Oficina de Bienestar Estudiantil OBE, siendo para ese momento el rector el doctor Pedro Rincón Gutiérrez. Su función principal era brindar asistencia médica a los estudiantes de la Universidad de los Andes. El periodo entre 1974 a 1976, bajo el rectorado del doctor Ramón Vicente Casanova, se decide incorporar como beneficiarios a los profesores y el OBE se transforma en el Centro Ambulatorio Médico Odontológico de la Universidad de los Andes, CAMOULA. En el año 1995, este centro de atención CAMOULA pasa a ser el Centro de Atención Médico Integral de la Universidad de los Andes, CAMIULA, debido a la aplicación del nuevo reglamento interno de la Universidad de los Andes. ¿Cuál es la situación actual del Centro de Atención Médico Integral de la Universidad de los Andes? Tiene como misión brindar servicios de salud integral, de calidad, oportunos y confiables, al menor costo, en los 3 niveles de atención médica, en el plano preventivo, curativo, de rehabilitación y restitución de la salud. Tiene como visión desarrollar una clínica integral de prestigio nacional, tomando en cuenta las ventajas competitivas del mercado y cuya fortaleza interna se basen en la integración del grupo de trabajo y de la preparación constante por parte de los trabajadores, las instituciones, a través del mejoramiento académico, que le permitan desarrollar una formación idónea a fin de garantizar una formación en salud de alta calidad. ¿Cuál es el análisis inicial del caso CAMIULA? Como se puede observar, el CAMIULA es una organización de salud que cuenta con servicios médicos odontológicos, servicios auxiliares y diagnósticos que están conformados como unidades de apoyo de los servicios médicos, enfermería, registros médicos de salud, laboratorio, programas de educación para la salud, epidemiología, imagenología, servicio social, programa de atención médico-laboral, diversas especialidades, entre ellas la medicina familiar y sus especialidades, hospitalización, cirugía y maternidad, farmacia y servicio de emergencia de 24 horas, lo que está acorde con el artículo 83 de nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que el Estado promoverá y desarrollará políticas orientadas a elevar la calidad de vida, el bienestar colectivo y el acceso a los servicios. Y por supuesto que está también relacionado con la Ley Orgánica de Salud de 1998, en el artículo 25,
Entonces podemos decir que esta organización de salud se ha estructurado bajo el modelo de Max Weber de burocracia, en el cual se toman decisiones a partir de una dirección, es decir, una estructura vertical, lo cual hace que los procesos sean lentos, difíciles de transitar. Por lo tanto, se dificulta la disrupción debido a que muchas de las propuestas se quedan en algunos de los eslabones de la cadena de mando y estructuras de poder establecidas por intereses personales ajenos a los principios de salud. Por ello se debe generar un análisis profundo de esta organización desde la teoría crítica. Esta organización de salud está impregnada de las teorías administrativas tradicionales de Taylor y Fayol y las teorías organizacionales, tal como se establece en la Ley Orgánica de Salud 1998. Por esto, los estudios organizacionales se pueden convertir en una forma de estudiar nuevos escenarios en los cuales el pensamiento bioestadístico servirá para tomar decisiones basados en indicadores de salud que observen resultados, pero también procesos. El pensamiento bioestadístico servirá para optimizar los procesos organizacionales del CAMIULA, porque permitirá tomar decisiones basadas en información confiable. La estructura metodológica de este tipo de pensamiento propuesto, es decir, tema, plan, dato, análisis y reflexión, servirá para que el personal involucrado en el proceso salud-enfermedad busque construir socialmente organizaciones que aprenden, en el que se observa fluidez fundamentada en evidencia científica. Es oportuno señalar que la información de salud apoyada en indicadores de salud probados matemáticamente le permitirá al director de la organización observar objetivamente los problemas que se puedan suscitar, elaborar planes de acción y posteriormente ejecutar las tareas necesarias para solucionar las dificultades encontradas. Por medio del pensamiento bioestadístico se pueden hacer nuevos esquemas de decisión en la que todos los profesionales involucrados en el proceso de salud-enfermedad puedan generar propuestas de actuación para ello. Se requiere construir talleres de formación y capacitación donde el aprendizaje se convierta en el centro de la organización. Con lo antes señalado, se estarán superando las estructuras tradicionales planteadas en las teorías administrativas y teorías organizacionales para crear un CAMIULA que se basa en los estudios organizacionales. Para ello hay que seguir un camino difícil de recorrer, pero no imposible de alcanzar, debido a que a través de la ontología propia de esta organización de salud, asentada en la epistemología y metodología planteada, servirá para comprender este caso de estudio a profundidad y poder construir propuestas que sean los aportes de esta investigación. Consideraciones finales. El pensamiento bioestadístico es una manera de observar el mundo, el cual permite transformar la forma de actuar e investigar. Por ende, el camino para construir este tipo de pensamiento inicia con la idea semilla que sirve para estudiar un fenómeno, buscando su descripción, análisis e interpretación. Este pensamiento ayuda a comprender la organización de salud a través de la metodología, tema, plan, datos, análisis y reflexiones, considerando la importancia del contexto para generar nuevas formas de investigar en las ciencias de la vida, considerando la complejidad de Edgar Morin, la teoría de constructivismo social de Lev Vygotsky, la teoría de la Gestalt y la teoría de los sistemas. Además, este pensamiento es fundamental en la toma de decisiones, por ello debe considerar datos estructurados y no estructurados, para que el fenómeno en estudio considere múltiples variables y dimensiones del proceso salud-enfermedad, brindando la posibilidad de poseer una visión más amplia de la situación que se trata de desentrañar en las organizaciones de salud. El caso CAMIULA muestra que las organizaciones de salud se ha estructurado bajo el modelo de Max Weber de burocracia, en el cual se toman decisiones a partir de una dirección. Por ello se debe generar un análisis profundo de esta organización desde la teoría crítica.
Esta organización de salud está impregnada de las teorías administrativas tradicionales de Taylor y Fayol y las teorías organizacionales. Por esto, los estudios organizacionales se pueden convertir en una forma de estudiar nuevos escenarios en los cuales el pensamiento bioestadístico servirá para tomar decisiones basadas en los indicadores de salud en los cuales se observan resultados, pero también procesos de las organizaciones de salud. Gracias por su atención, fue un placer. Hasta luego.